Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en esta ocasión. El día de hoy les traigo una nueva entrevista aquí en el podcast. Pero antes de pasar a la información, me gustaría comentarles que Podcast Agricultura está patrocinado por Netafim, la empresa líder mundial en riego de precisión. Y si ustedes quieren conocer los productos y servicios que Netafim México ofrece, los invito a que visiten su página web en www.netafim.com.mx. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de los agronegocios, específicamente sobre el estado actual de los agronegocios en México, y para ello me acompaña Carlos Hurtado, quien actualmente es director de agronegocios en Banco Sabadell en México. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Buenos días, Olmo. Pues muy bien, muy contento de participar en este podcast y llegar a tu amplia audiencia. Muy bien, Carlos. Pues antes que nada, muchísimas gracias por el tiempo y la disposición para esta entrevista. Y me gustaría comenzar, como comenzamos todas las entrevistas aquí en el podcast, pidiéndote que te presentes. ¿Quién es Carlos Hurtado? Si nos puedes comentar qué estudiaste, algunas de las experiencias profesionales que has tenido y exactamente a qué te dedicas actualmente. Claro, Olmo. Yo soy Carlos Hurtado de la Madrid. Soy ingeniero industrial. Estudié en Guadalajara, en el ITESO. Y posteriormente hice una maestría en administración de empresas en el extranjero. Prácticamente toda mi vida profesional la he dedicado al sector financiero agro. Actualmente tengo 24 años ya de experiencia en este sector. Empecé trabajando en FIRA y ahí estuve 14 años, una gran institución, y eso me llevó a quedarme en el sector. Después pasé por algún par de bancos y actualmente soy el director nacional de agronegocios en Banco Sabadell, México. Muy bien, Carlos, pues sin duda tienes bastante experiencia en el tema y por ello me gustaría comenzar preguntándote ¿cuál es la definición más correcta o adecuada para el concepto de agronegocio? Y también me gustaría preguntarte de una vez si el concepto se está aplicando de manera correcta en la agroindustria en México. Mira, yo empiezo respondiéndote esta segunda pregunta y pienso que sí. El concepto de agronegocios, desde mi punto de vista, abarca cualquier actividad que se desarrolle en los sectores agrícola, ganadero, forestal, inclusive pesquero. ¿Y por qué agronegocios? Porque al final de cuentas estas actividades están orientadas a generar algún beneficio para quienes las ejecutan. La actividad primaria tiene como objetivo o generar un beneficio para el agricultor o para el ganadero y así sucesivamente a lo largo de toda la cadena productiva hasta el consumidor final. En lo personal, yo prefiero llamarle al sector agroalimentario porque creo que es un término que abarca más actividades e industrias, ¿no? Ok, entonces podemos considerar que cualquier tipo de negocio enfocado al campo es un agronegocio, o sea, desde un pequeño, por ejemplo, pongamos un ejemplo, un ingeniero que pone una agroquímica pequeña en un pueblo, ¿se podría ya considerar un agronegocio? Porque me imagino que la definición también abarca a las grandes empresas, ¿no? Así es, efectivamente, así como lo comentas, cualquier actividad que esté relacionada o dirigida con ya sea la actividad primaria, secundaria o terciaria, pero que tenga que ver con la producción o transformación o comercialización de alimentos o de algún producto del campo, podría considerarse como agronegocio. Sin importar el tamaño. Ok, actualmente ¿existen datos sobre cuál es la importancia económica de los agronegocios en México? ¿Tenemos estadísticas que nos indiquen cuántos agronegocios hay, de qué tamaño o no las hay?
Sí las hay. El INEGI hace digamos, tiene bien identificados los agronegocios por sector, eh, y hay muchas fuentes de información públicas de donde puedes obtenerla. Y te doy algunos datos para ejemplificar el tamaño de los agronegocios o la importancia de los agronegocios en México. Pues México tiene una extensión de 1.964.000 aproximadamente kilómetros cuadrados de superficie, lo cual nos posiciona en alrededor de un 12 o 13º lugar en cuanto a tamaño. Somos la 15ª economía mundial. Sin embargo, hay datos bien importantes del sector, como que México es el 10º productor de alimentos a nivel mundial, ya que producimos 285 millones de toneladas de productos agropecuarios y pesqueros. En primer lugar está China, le sigue Estados Unidos, y de ahí se viene la Unión Europea, Canadá y algunos otros países antes que nosotros. Pero ocupar el 10º lugar a nivel mundial es muy importante. En cuanto a exportaciones o agroexportaciones, hoy somos el 8º exportador en el mundo. Hay algunos productos en donde somos el número 1 como país, como el aguacate, el mango, el limón, pepinos, los chiles y muy recientemente los pimientos, ya superando a países como España, que son grandes productores. Y pues lógicamente algunos derivados de productos agro, como pueden ser el tequila, ¿no? En México, el PIB agroalimentario, que engloba no nada más la actividad primaria y secundaria, sino también la transformación y la industria de alimentos y bebidas, como la cerveza, representa aproximadamente el 7.9% del PIB nacional. En el último año, en el 2020, el sector primario tuvo un crecimiento del 1.9%, cuando sabemos que la economía tuvo una fuerte caída, ¿no? Okay. El sector agroalimentario en general tuvo una contracción de apenas 0.4%, es decir, prácticamente se mantuvo estable respecto al 2019, de donde venía de crecer aproximadamente un 2%. Este 2%, si lo comparamos con el 2019, la economía en general, hay que recordar que tuvo una pequeña caída también la economía, y el sector agro continuó creciendo, ¿no? La expectativa es que en el 2021 el PIB agroalimentario crezca alrededor del 3.6% anual. Va a crecer, según las predicciones, un poco menos que la economía en su conjunto, pero pues sí es de resaltar que en los últimos 8 años, previo al 2020, el sector agroalimentario había mostrado un crecimiento pues continuo, año con año, ¿no? Interesantes cifras, Carlos. Sin duda, conocer esos datos es importante para saber cuál es el nivel de resiliencia de la agroindustria en México. Ahora me gustaría preguntarte, en nuestro país, ¿cuáles son los principales problemas o cuáles son las limitaciones principales que están enfrentando los agronegocios de diferentes tamaños para pues poder seguir adelante a pesar de las situaciones que se presentan? Sí, mira, al igual que la mayoría de las actividades económicas en México y en todo el mundo, las del sector agroalimentario se vieron afectadas por las restricciones de movilidad de la población durante el 2020 y algunos meses de este año. La gente, lógicamente, dejó de consumir en restaurantes, los viajes se redujeron prácticamente a cero. Este famoso sector HoReCa, que incluye hoteles y restaurantes y centros de diversión, pues prácticamente se vio muy afectado y se observaron serios problemas de logística, y esto afectó a los agronegocios en general porque no nada más hicieron falta contenedores para las agroexportaciones, sino también hacía falta o hubo escasez de algunos productos utilizados en el empaque de alimentos.
Esto, bueno, pues trajo muchas consecuencias y se afectaron tanto pequeñas, medianas como grandes empresas. Ok. Otro reto importante que observamos aquí en México es que los productores, digamos, de menores recursos, no están integrados en las cadenas de valor para la comercialización de sus productos. Y en estos mismos productores, el nivel de adaptación o adopción de tecnología es muy baja. Como un dato interesante que seguramente ya lo habrán comentado aquí anteriores, digamos, entrevistados, es que únicamente el 29% de la superficie agrícola en México tiene riego. Esto, pues, es muy relevante porque a medida que la población en el sector agro empiece a adoptar nuevas tecnologías, pues van a incrementar su productividad. Y podríamos hablar de tecnologías como la automatización, el uso de robots en la agricultura o en los empaques, el uso de datos, todo esto que está trayendo mucha relevancia, por lo que le llaman ahora Industria 4.0. Otro reto que observamos es que el relevo generacional no se está dando en el campo. A mí, en la experiencia que yo tengo, pues me ha tocado recorrer prácticamente todo el país varias veces. Okay. y me doy cuenta pues que la gente joven no le gusta trabajar o no quiere trabajar en el campo, quizá porque no lo ven como algo interesante o algo que les puede generar pues algún beneficio en el corto plazo. Pero de acuerdo a información del INEGI, el 46% de los productores en el campo tienen más de 61 años. Vaya. Entonces, el gran reto, yo creo que para todos los actores que estamos en este sector, es cómo hacer atractivo el campo para estas nuevas generaciones, ¿no? Y por último, no menos importante, de hecho me parece un dato pues, bastante relevante y en lo personal frustrante, es que únicamente el 8% de los productores del sector tienen acceso a algún tipo de financiamiento. Entonces, Okay. ese también es un reto importante que tiene el sector de los agronegocios en México. Ok, todos esos retos o limitaciones que comentas son interesantes. Aquí me gustaría hacer un paréntesis para preguntarte tu opinión muy personal sobre el tema del relevo generacional. ¿Consideras tú que si la agricultura en México se tecnificara más, hubiera más uso de tecnología, no solo en invernadero, sino también en campo abierto, ese uso de tecnología podría jalar más a los jóvenes a trabajar en campo o no crees que sea relevante? Definitivamente es muy relevante y yo creo que es uno de los factores que va a influir muchísimo en el apetito que tengan los jóvenes para regresar al campo. A mí me ha tocado conocer algunos jóvenes, porque para mí ya todos los que tengan menos edad que yo son jóvenes, que están adoptando nuevas tecnologías como el uso de drones o información satelital para sus cultivos. Por ahí hay una empresa que me pareció bastante interesante, aseguradora, que utiliza drones para hacer las supervisiones de los campos que tiene asegurados, pero también se utilizan para saber en dónde de toda, digamos, la superficie se requiere mayor o menor fertilización o algún otro tipo de productos. Ahora, el uso de datos también, pues esto abre la puerta no nada más al ingeniero agrónomo tradicional, sino aquel que está interesado en todo este tema de análisis de datos, de escarbar, del data mining que le llaman, para saber en dónde y qué producir para tener un mayor beneficio, ¿no? Yo creo que sí, definitivamente el uso de la tecnología va a ser un factor pues muy relevante para que los jóvenes regresen al campo. Ok, interesante sin duda. Háblame un poco ahora
sobre Banco Sabadell. ¿Qué servicios y productos ofrece para apoyar a los agronegocios, en especial para paliar un poco estas limitantes o estas problemáticas existentes? Y de igual manera, también si podrías comenzar hablándonos un poco sobre la historia del Banco Sabadell aquí en México, por favor. Con mucho gusto. Mira, Banco Sabadell llega a México alrededor de 1991 con una oficina de representación en donde básicamente lo que se hacía era atender a empresas españolas que eran clientes del banco en España. Hay que recordar que Banco Sabadell es un banco español y pues les daban algunos servicios para las operaciones que tenían dichos clientes aquí en México. Pero cuando se crea por ahí otro banco, un banco muy relevante en el sector, Banco Sabadell decide participar con una, valga la redundancia, participación accionaria para pues conocer muy bien el mercado mexicano, lo cual la verdad es que fue muy exitoso. Posteriormente decide emprender pues su camino solo y en el 2015 empieza ya las operaciones otorgando financiamientos ya como Banco Sabadell México. Okay. En principio como bajo la figura de una SOFOM, y en un año, en tiempo récord, obtuvimos la licencia bancaria por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de las autoridades de Hacienda. Y en el 2016 ya empezamos a operar como servicio, con todos los servicios financieros bancarios, ¿no? Desde su gestión o desde su inicio, Banco Sabadell ha tenido un conocimiento muy bueno del sector agro, y te podría decir que entendemos muy bien el negocio, entendemos muy bien a las empresas, entendemos muy bien las necesidades que éstas tienen, los tiempos. Tú sabes que en el sector es muy importante entender los ciclos de producción. Y bueno, eso Banco Sabadell lo tiene bien identificado, y te podría decir que hoy en día aproximadamente 1 de cada 4 clientes del banco están en el sector de agroalimentos. Nuestra cartera en el segmento agro ha crecido alrededor de un 14% anual desde el 2018, lo cual consideramos que es muy importante. Como parte de los servicios o productos que ofrecemos a las empresas del sector, pues tenemos algunos financiamientos específicos para apoyar a las empresas en sus actividades productivas, como pueden ser créditos de habilitación o avío, en donde, pues, otra vez retomo el comentario de que consideramos los ciclos productivos para hacerles un traje a la medida y que pues no genere un conflicto ahí por tema de flujos en las empresas. Financiamos la actividad primaria a través de ese tipo de créditos, pero también tenemos créditos refaccionarios que van dirigidos a la inversión fija, digamos, a la adquisición o construcción de activos fijos para mejorar también la productividad de la empresa. También algunos otros productos que apoyan a la comercialización de los productos del sector, como puede ser granos básicos, azúcar o ganado, a través de instrumentos que existen ya en el mercado, que son prendas de certificados de depósito y bonos de prenda, ¿no? También hay algunas soluciones que ofrecemos a los agronegocios, como puede ser financiamiento a sus proveedores y a sus clientes. Nos gusta mucho participar en toda la cadena, no nada más en la parte, digamos, productiva o de la empresa, okay, sino apoyar a toda la cadena que está alrededor, y también algunos otros instrumentos como arrendamiento, el cual tiene algunos beneficios para la empresa y puede usarse para adquisición de maquinaria o equipo de transporte o algunos otros activos productivos. Pero no nada más nos quedamos en la parte de crédito, sino que también nos gusta atender a las empresas, pues ofreciéndoles soluciones para su tesorería, su manejo de flujos de efectivo
y tenemos algunos instrumentos también para que las empresas puedan invertir sus recursos, ¿no? Tenemos medios de pago con los cuales se pueden hacer transferencias en distintas divisas, terminales punto de venta para aceptar pagos con medios electrónicos y físicos, dispersión de fondos, etcétera. Y todo esto, pues siguiendo el modelo de negocios que Sabadell adoptó en México, que es un banco sin sucursales, privilegiando la operación en línea o electrónicas. Ok. La verdad es que nosotros queremos ser fieles a nuestro propósito de ayudar a las empresas y personas a tomar las mejores decisiones financieras, acompañándolas en todo el proceso. Nos gusta estar cerca, es uno de nuestros lemas. Ok, me surgen varias dudas, pero con lo que acabas de comentar al final de ser un banco en México 100% digital, ahí quisiera hacer un paréntesis. En el tema de la agroindustria o de la industria agroalimentaria, siento yo que vamos todavía muy atrasados en la adopción de tecnologías, en especial de tecnología bancaria, o sea, en el hecho de que la gente realmente vea que el banco no tiene sucursales y que tiene que hacerlo en línea. ¿Eso no los limita un poco actualmente? Fíjate que no, al contrario. Nosotros somos pioneros no somos propiamente una fintech, okay, pero somos pioneros en la utilización pues todas estas tecnologías para poder tener un banco sin sucursales, ¿no? Sin sucursales físicas, me refiero. No manejamos efectivo, tampoco manejamos tarjetas de débito o cheques, y todo lo hacemos a través de medios digitales. Nos hemos encontrado que los empresarios, los que están en los agronegocios y en general en toda la economía, están ávidos de probar o de utilizar tecnologías de este tipo, tecnologías bancarias, en donde no se tengan que parar en una sucursal y hacer, no sé, a lo mejor unos 15, 20, media hora de fila para poder realizar alguna operación. Y ya con todos estos sistemas que pues, se han desarrollado a nivel mundial, pues tenemos esta facilidad de hacer estas operaciones ya en línea sin tener que hacer eso, ¿no? Inclusive, fíjate que ya los productores del sector primario cada vez están más adaptados a esta nueva tecnología y ya sea por cuestiones fiscales o por cuestiones simplemente de facilidad, ya están acostumbrados también a utilizar sus cuentas de cheque, digamos, ¿no? Sus cuentas bancarias, con lo cual, pues ya tienen la facilidad de recibir transferencias o recibir sus pagos ahí mismo, ¿no? Incluso algunos programas o la mayoría de los programas del gobierno federal, pues ya, digamos, exigen que el productor, para poder recibir algún apoyo, tenga su cuenta en alguna institución bancaria, ¿no? Entonces, la respuesta es no tenemos una barrera con los empresarios. Al contrario, creo que nos ven como un banco innovador, como un banco que está a la vanguardia en este sentido, ¿no? Ok. Para todas las soluciones que ofrece el Banco Sabadell en el tema de agronegocios, seguramente cada una de ellas presenta ciertos requisitos. Pero de manera general me gustaría preguntarte, una vez cumplidos esos requisitos, se puede acceder a esos instrumentos, pero me imagino que ustedes dan una asesoría que no debe ser generalizada, sino debe ser bastante especializada. Y esta asesoría, ¿qué incluye? ¿Qué tipo de seguimiento dan ustedes para garantizar que las herramientas que ustedes están proporcionando realmente solucionen algo para los agricultores en este caso o agroempresarios? Sí, pues mira, nos gusta estar muy cerca, como comentaba, y esto incluye pues diseñar los famosos trajes a la medida, ¿no? Que ya es un término a lo mejor muy trillado, pero que
aplica en este caso, porque en realidad nos metemos a conocer la operación de la empresa y conocer muy bien sus necesidades para poder diseñarles algo que les sirva y que puedan estar utilizando para mejorar o hacer más eficientes sus procesos. Entonces, a nosotros nos gusta, por ejemplo, atender a empresas que tengan bien definidos sus canales de comercialización, que tengan experiencia en la producción y que estén en productos de alto valor, como pudiera darte algunos ejemplos como las berries o las hortalizas, pero también estamos con grandes comercializadores de granos y productores pecuarios. Sobre este último punto, nada más te comento que la proteína animal es uno de los subsectores ganadores en este año, gracias a los buenos precios que ha tenido la carne y el huevo. Esto, pues, no nada más en México, sino a nivel mundial. Banco Sabadell atiende a empresas y grandes corporativos en México. Nada más como referencia y hablando un poquito de qué tipo de agronegocios apoyamos, en el banco para el sector agro podemos atender empresas que vendan al menos 100 millones de pesos anuales, aunque nuestro objetivo como modelo de negocio son aquellas con ventas de más de 200 millones. Lógicamente buscamos clientes que sean buenos en lo que hacen, que tengan un buen manejo de su deuda y que se encuentren en un mercado favorable. No es diferente a cualquier intermediario financiero. Lo que nos hace diferente, pues, es esta cercanía que tenemos con nuestros clientes para acompañarlos siempre en todo su proceso, ¿no? Cuidamos, pues, que nuestras relaciones con nuestros clientes sean a largo plazo, como te decía, cubriendo las necesidades de crédito con productos adecuados y dándoles acompañamiento durante toda la operación. Somos un banco muy ágil, nuestras respuestas son muy oportunas, porque tú sabes que no hay dinero más caro que el que no se tiene. Así es. Y esto, pues, nos obliga a ser muy buenos en el servicio. Como todo o gran parte de nuestro proceso es digital, pues esto nos permite ahorrar tiempo y creo que es uno de los valores que nos diferencian de la competencia, ¿no? Creo que al tener un equipo especializado en el sector agro, aquí en el banco, podemos darle esa asesoría a las empresas, inclusive ayudarlos eventualmente a conectarlos con comercializadores para que puedan vender su producto o mejorar alguna relación comercial que ya tengan. También tenemos la manera de acercarlos con algunas grandes empresas que venden fertilizantes o distribuyen fertilizantes para poderles armar un paquete financiero a la medida para que puedan mejorar esas, digamos, su actividad de comercialización. Excelente, Carlos. Muy interesante esto que comentas. Desde tu punto de vista y considerando todo este conocimiento que tienes sobre la industria agroalimentaria mexicana, ¿cómo puede esta industria ser más rentable? ¿Qué es lo que hace falta, no sé, en tema de tecnología, de financiamiento? ¿Qué herramientas, qué instrumentos hacen falta para mejorar los agronegocios en México? Porque me imagino que está, pues, en un cierto nivel que no debe ser malo si somos de los principales productores agrícolas o agropecuarios a nivel mundial, pero me imagino que hay puntos de mejora. ¿Cuáles serían los principales? Sí, yo creo, y lo que observamos en el banco, que para poder mejorar los agronegocios en México, hay tres aspectos fundamentales. Primero es, como ya he mencionado, integrarse a una red de valor que permita comercializar los productos de una manera justa y de una manera eficiente. Eso, digamos, no nada más es un tema de agronegocios, sino es un tema de negocios en general. Mientras más segura tengas la comercialización, pues puedes dedicarte a lo que es lo tuyo, ¿no? La producción. Sí.
y mejorar la productividad en ese sentido. Pero también está otro aspecto que es, ya lo hemos comentado, la adopción de las tecnologías. Estas tecnologías que permiten ser más eficientes y más productivos. Y retomando este tema, no nada más pasa por el uso de, digamos, robots o automatización, sino también el utilizar tecnologías de semilla mejorada, de a lo mejor el uso eficiente de los fertilizantes o de agroquímicos, inclusive pues tecnologías de irrigación que permitan no solo incrementar la productividad, sino ver la actividad de una manera más sustentable, ¿no? Y por último, y no menos importante, es que en la medida que los productores y en general los empresarios del sector de agronegocios o agroalimentario utilicen herramientas para cubrir los principales riesgos que se presentan en la agricultura, su actividad va a ser mucho más estable. Hay instrumentos para cubrir riesgos climatológicos, algunos otros riesgos que se presentan en la actividad primaria, pero también instrumentos para cubrir variaciones o volatilidad del mercado, ¿no? Okay. Eso creo que también es muy importante que cada vez más los productores o los que estén en los agronegocios los adopten. Hay incluso ejemplos muy claros en donde alguna agroindustria productora de aceite de palma de aceite tiene que estar utilizando coberturas de precio de su producto final, por así decirlo, y no del primario. Esto para poder asegurar pues que los resultados de la empresa sean los que se planearon, ¿no? En fin, desde el punto de vista del banco, creemos que esos tres aspectos son fundamentales para que la actividad sea más rentable. Muy bien, 3 aspectos de mucha importancia. Ahora me gustaría preguntarte sobre el tema de políticas públicas. ¿Qué opinas? Digo, sé que es un tema complejo, no es un tema sencillo de resolver, pero me gustaría preguntarte qué hace falta en el tema de políticas públicas para mejorar los agronegocios en México y quiénes son los actores principales que deben de impulsar esas políticas. Mira, en Banco Sabadell creemos que las políticas públicas mejorarían al estar orientadas a regionalizar el sector agroalimentario. Esto es, que se definiera cuáles regiones son las más adecuadas para la producción de determinados productos, considerando obviamente condiciones climatológicas, geográficas e hidrológicas. Okay. En muchas ocasiones se sacan programas, pues, digamos, abiertos, sin tratar de priorizar la producción de ciertos, valga la redundancia, productos en regiones que no tienen pues digamos que no son para eso, ¿no? O que tienen una vocación de otro tipo. A veces queremos producir grano en algunas, como maíz, perdón, en algunas regiones en donde los suelos son muy pobres. Ajá. Y en realidad no es una actividad que sea tan rentable. Y las políticas públicas no están orientadas a eso, sino que son políticas públicas y programas públicos que se establecen de manera general. Nosotros creemos que eso podría mejorar como parte de una política pública, ¿no? Por otro lado, como banco vemos que cualquier subsidio gubernamental mejora siempre y cuando esté encaminado a incrementar la productividad del sector y estimular la competitividad. No necesariamente dar apoyo por dar apoyo, porque creemos que se lo merecen o porque
Tradicionalmente hay sectores que han recibido menos, recursos. Simplemente creemos que es bueno potenciar el producir más y mejor de forma eficiente y, por supuesto, sostenible, pero en condiciones de equidad, es decir, que todos puedan tener acceso a ellos, ¿no? Hay programas de gobierno que propician la participación del sector bancario en específico para financiar al sector, porque estos recursos potencializan el crédito y estoy hablando de programas que en donde se puede establecer una especie de garantía líquida que multiplica el financiamiento que un productor o que un grupo de productores puede recibir. Estos programas, desde nuestro punto de vista, fomentan la inclusión a los productores de menores ingresos o menores superficies a través de empresas parafinancieras que hoy ya existen y creemos que han sido, que han dado muy buenos resultados. También creemos que las políticas públicas sería bueno que se orienten a incrementar el nivel de mecanización y automatización del campo. Okay. En años pasados, los 2 años anteriores, previos a este nuevo presupuesto que se acaba de presentar, prácticamente el apoyo para la mecanización del campo había sido reducido, si no es que desaparecido. Parece ser que en el presupuesto del siguiente año ya se está incluyendo nuevamente, lo cual a nosotros se nos hace muy, muy bueno, porque pues esto fomenta que en el campo, como ya lo mencionábamos antes, se adopten nuevas tecnologías, ¿no? No nada más estamos hablando de tractores, sino de algunos otros herramientas o maquinaria, pues que ayuden a la productividad, ¿no? Estos apoyos creemos que tienen que estar disponibles para todos para capitalizar el sector, ¿no? Muy bien, Carlos. Pues sin duda ha sido una plática muy interesante el hecho de poder conocer tu perspectiva y la perspectiva de Banco Sabadell sobre los agronegocios en México. Es de gran valor para mí y me imagino que para los escuchas del podcast también. Ya Gracias. Para ir terminando con esta plática, me gustaría preguntarte cuáles son las perspectivas para los agronegocios en México para los próximos 5 a 10 años. ¿Qué tan promisorio se ve el futuro? Mira, vemos un sector en específico que está enfocado en el comercio exterior, específicamente en las agroexportaciones, con muy buenas expectativas de crecimiento en el mediano y largo plazo. No nada más porque tienen la ventaja de comercializar en dólares, que a pesar de lo que ha pasado a nivel global, pues el dólar sigue siendo una divisa fuerte. Así es. Sino porque todas las personas o la mayoría de las personas con este tema de la pandemia han cambiado sus hábitos alimenticios y los han cambiado hacia productos más sanos y que le aporten mayor protección contra algunos organismos exógenos, mejor nutrición, pues, ¿no? Esto hace que los productos del sector, como pueden ser los superfoods, que incluso las berries ya están catalogadas como superfood, sí. El aguacate también, y algunos otros que ya se producen aquí en México, pues tengan un auge, ¿no? Entonces, creemos que esta tendencia va a continuar y México, pues tiene como vecino al mercado más grande a nivel, regional, el mundial sería China, pero a nivel regional la verdad es que tenemos un mercado pues enorme, ¿no? Y un potencial de exportación también muy importante. Hoy se están exportando a prácticamente todas las regiones del mundo los productos mexicanos, no nada más hablando de estas superalimentos, sino también granos básicos, garbanzo, en fin, hay productos mexicanos que se están exportando
que tienen muy buena aceptación y creemos que eso definitivamente va a continuar en el mediano y largo plazo. También creemos nosotros que a medida de que se camine hacia una cultura más sustentable, en donde se aprovechen eficientemente los recursos naturales, haciendo uso de nuevas tecnologías de producción disponibles y cuidando el medio ambiente, creemos que en la medida que eso pase, pues vamos a tener un futuro muy promisorio para los agronegocios. Yo siempre he comentado que la gente tiene que seguir comiendo, es algo que creo que nunca vamos a dejar de hacer. Así es. Y pues la producción está ahí en el campo y los agronegocios pues seguirán prosperando, ¿no? Quizá no a ritmos tan acelerados como los vemos en alguna otra industria, como puede ser el turismo, que de repente empieza a despuntar muy fuerte, pero sí un crecimiento estable en prácticamente todas las actividades del sector. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias por tu comentario. Ya para concluir, me gustaría solicitarte si le das un mensaje final a los oyentes de Podcast Agricultura para despedirte y cerrar el tema. Y bueno, pues agradecerte nuevamente por el tiempo y la disposición para esta entrevista. Antes que todo, agradecerte a ti, Olmo, el que me hayas permitido platicar sobre este tema que para mí es apasionante, que es los agronegocios en México. Y pues bueno, invitar a la audiencia de Podcast Agricultura, pues a que se siga preparando y que se siga informando de todo lo que está pasando en el sector. Y por supuesto que si tienen algún requerimiento o necesitan que Banco Sabadell los apoye, nosotros estamos siempre a la disposición de todos los productores y en general empresarios del país, ¿no? Excelente. A todos ustedes que han llegado hasta aquí, muchísimas gracias por escucharnos. Carlos y yo les agradecemos por el tiempo para haber escuchado esta plática y recuerden que yo los espero el siguiente martes con una entrevista más aquí en Podcast Agricultura. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.